Hace casi un año me pidieron de la revista Signos, esa revista que solíamos repartir acá en las celebraciones y que ahora solo se publica virtualmente. Digo que me pidieron un artículo y yo lo titulé La Cuaresma del coronavirus, ingenuamente pensando pues que iba a ser la única cuaresma del coronavirus, que el coronavirus iba a ser cosa que iba a pasar rápido, y por eso lo titulé así, La Cuaresma del coronavirus. Si me pidieran ahora otro artículo, tendría que poner Otra Cuaresma del coronavirus. Bueno, es el contexto en el que va a estar enmarcada la cuaresma que vamos a iniciar el día 17. Ya está a las puertas y todo indica que probablemente seguiremos en cuarentena. Ojalá no, ojalá el 15 nos digan que definitivamente estamos superando esta etapa y que vamos mucho mejor. Bien, tenemos que hablar de la cuaresma. Y una primera cosa importante a decir de la cuaresma es que la cuaresma nos prepara para la Pascua. La cuaresma no es una etapa que tiene fin en sí misma. Vamos a vivir bien la cuaresma para sentirnos mejor y para al final de la cuaresma decir qué bonita cuaresma hemos vivido. No. La cuaresma tiene un final que es siempre la Pascua de Resurrección. Nos preparamos para la Pascua de Resurrección. Y entonces la cuaresma es simplemente un camino que lleva a esa meta. Tenemos una meta que es la Pascua y queremos prepararnos bien para celebrar esa fiesta que es la Pascua de Resurrección. Tenemos que llegar. La cuaresma es algo que pasa. Un camino que conduce a una meta que es la Pascua de Resurrección. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, justo ahora al inicio de la cuaresma. ¿Y qué es fundamentalmente la cuaresma? Fundamentalmente la cuaresma es un tiempo de conversión. Todos estos días lo estamos escuchando de una o de otra forma en los evangelios, muy especialmente en los evangelios sinópticos. Empezó diciéndolo Juan el Bautista, pero sobre todo nos lo dice Jesús. El tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca, o el reino de Dios está ya en medio de ustedes. Conviértanse y crean en la buena noticia, que es Jesucristo. Se nos dice, conviértanse, cambien de vida, mejoren, tomen una actitud distinta en su vida y entonces estarán en posibilidades de acoger esa buena noticia que es la llegada de Jesucristo el Señor. Es importante que escuchemos al Papa Francisco, que nos está guiando y hace permanentemente insistencia en el camino que debemos seguir. Bueno, pues justo el Papa Francisco, recién elegido Papa, nos dejó un documento precioso que fue la Evangelii Gaudium. Y en el número 25 de la Evangelii Gaudium nos dice que es un documento programático, es decir, que va a servir para la época que dure su pontificado. Por lo tanto, que nos está sirviendo ahora. ¿Y qué es lo que nos dice ese documento? En el mismo número 25 nos dice que estamos en un camino de conversión. Tenemos que avanzar, dice, en el camino de una conversión pastoral y misionera. Importante los adjetivos que coloca. Una conversión pastoral y misionera.
y explica un poco más en los números siguientes en qué consiste esa conversión. Y para ello hace referencia nada menos que al Concilio Vaticano II, el acontecimiento más importante del siglo pasado, del siglo XX. El acontecimiento eclesial más importante de todo el siglo, el Concilio Vaticano II. Y el Papa Francisco tiene muy claro que todavía nos falta mucho para vivir el Concilio Vaticano II. Y por eso apela y hace referencia ahí cuando nos habla de la conversión. Dice, la conversión para la Iglesia tiene que ser esa de la que nos habla el Concilio Vaticano II, una renovación permanente de toda la Iglesia. Y luego empieza a decirnos, no estoy hablando solo de un cambio personal, de a ver si somos mejores. Y en ese sentido, al final de la Cuaresma, nos podríamos pesar y decir, antes tenía un peso específico de 20 kilos y ahora tengo 30. ¡Uy, qué buena Cuaresma he hecho! He mejorado. No. El Papa nos dice que la reforma no solo debe afectar a las personas individualmente, sino sobre todo a las estructuras. Y por eso habla de la conversión de la parroquia, la conversión de los grupos parroquiales, la conversión de la manera de actuar la parroquia, la manera como se lleva, las prioridades que tiene, la insistencia en los puntos que el equipo pastoral de la parroquia está marcando también. Y habla de otras instituciones, incluso habla en el número 32, de la conversión del papado. El Papa y el Vaticano y todo su entorno tienen que entrar en una actitud permanente de conversión pastoral y misionera. Muy importante esto que nos dice el Papa. Solo así puede decirnos en el número 33 que esa conversión pastoral debe descartar algo que frecuentemente decimos. Siempre se ha hecho así. Vamos a hacerlo como siempre. Vamos a hacer las mismas cosas que siempre. Dice el Papa, no. No se puede decir siempre se ha hecho así y por lo tanto hay que seguir haciéndolo. No, tenemos que cambiar. Conversión significa cambio, mejora, actitud, en este caso permanente de conversión pastoral. Es bien interesante esto ahora que vamos a comenzar la Cuaresma. Frecuentemente, al comenzar la Cuaresma, hablamos siempre de tres cosas: de la penitencia, de la oración y del ayuno. Bueno, pues el Papa nos viene a decir que estas tres cosas no pueden convertirse en fines. Que no es la penitencia por la penitencia, cuanta más penitencia haga mejor. Que no es la oración por la oración, cuantas más horas de oración haga mejor. Que no es el ayuno por el ayuno, si logro ayunar en lugar de 5 días, 15, mucho mejor. No. Estos son medios para lograr la conversión. Estas tres cosas que son importantes y que son buenas, tienen que ser medios para garantizar que nos estamos convirtiendo, que estamos cambiando, que estamos mejorando. Y entonces, podríamos decir, o sea que no hay que hacer penitencia, oración y ayuno, todo lo contrario, sí hay que hacer, pero hacerlo para que nos convirtamos, para que mejoremos, para que cambiemos de verdad. Y por eso es que el Papa nos habla de conversión pastoral, no cualquier tipo de conversión, sino conversión pastoral.
Y si hablamos de conversión pastoral, quiere decir que la mirada la echamos hacia afuera. La mirada la echamos hacia nuestros prójimos. Nos convertimos mirando hacia nuestros prójimos. Nos hacemos más próximos. Nos acercamos a esas personas que nos necesitan. Eso es convertirnos. Acercarnos a esas personas que nos necesitan. Hacernos más próximos a ellos. Y es bien curioso que el Papa, que sigue este trayecto, que nos lo dijo como cosa programática para todo su pontificado, ahora, en la última encíclica que ha publicado, que es Fratelli Tutti, todos ustedes nos han oído hablar de ella ya, sobre la fraternidad y la amistad social. Bueno, pues en esta encíclica el Papa dedica todo el capítulo 2, el capítulo 2, a comentar la parábola del buen samaritano. Bien curioso, ¿verdad? La parábola, pudiéramos decir, menos religiosa, porque los dos que aparecen ahí como religiosos, el sacerdote y el levita, terminan muy mal. Vamos a decir que terminan condenados. Desacreditada su actitud de buscar primero lo religioso, el ir al templo a cumplir con sus ritos, dejando en la cuneta al herido. El Papa insiste, ojo, que esta es la verdadera conversión, el mirar a la cuneta, a ese que está ahí, herido en el camino, a ese que nos está necesitando y atenderlo. Esa es la verdadera conversión. Conversión pastoral, mirada hacia los hermanos, que ya no son cualquiera, ya no son desconocidos, son hermanos. Desde el momento que aceptamos que nos están llamando a aproximarnos a ellos. Interesante que el Papa dedique todo ese segundo capítulo a comentarnos la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, 25 al 37. Y sería bueno que la leamos varias veces y veamos con quién nos identificamos. No con quién nos gustaría identificarnos, no, en nuestra vida real y concreta, con quién nos estamos identificando. ¿Nos parecemos más al sacerdote y al levita o nos parecemos más al samaritano que sin preguntar, sin conocer, sin averiguar, sin saber, únicamente responde a ese que lo necesita y lo ayuda? Decíamos al comienzo que estamos en contexto de coronavirus y en ese contexto obligatorio es cuidarnos y cuidar a los demás. Lo hemos dicho muchas veces acá en la parroquia. Es una versión nueva, distinta del mandamiento del amor. Cuídate y cuida a tus hermanos. Protégete y protege a tus hermanos. No te contagies y no contagies a tus hermanos. En ese contexto del coronavirus, necesariamente tenemos que pensar que la conversión pastoral debe llevarnos a eso. ¿Estamos respondiendo de verdad a esa necesidad que hoy tenemos todos? ¿Estamos haciendo todo lo posible por cuidarnos y cuidar a los demás? ¿Nuestra actitud permanente en la vida es evitar contagiarnos para evitar contagiar a los demás? Son las preguntas importantes que tenemos que hacernos en esta Cuaresma y que no pueden quedarse en preguntas teóricas. Son preguntas muy concretas y esos demás, los demás, incluyen desde los familiares más próximos a las otras personas con las que nos relacionamos. Estos días no podemos evitar hacer una referencia al tema de las vacunas. Los 2 días pasados
han acaparado todas las noticias del país, toda la prensa de todo tipo, periódicos, radio, televisión, todo nos hablaba de las vacunas, todos corriendo a aplaudir la llegada de las primeras vacunas. Creo que es importante que pensemos en los días, en las semanas y en los meses siguientes. Vamos a tener ese tema coleando durante bastante tiempo, porque hasta que lleguen las últimas, hasta que podamos vacunarnos los 32 millones o reduzcamos los que no pueden y no deben vacunarse, redondeando 25 millones, necesitamos 50 millones de dosis. Bueno, durante este tiempo tenemos que preguntarnos por actitudes nuestras. Una primera actitud es la generosidad. Tengo que buscar que esas vacunas lleguen a las personas que más lo requieren, que más lo necesitan y que más eficazmente va a ser su salud para nosotros. Generosidad. No pensar, a ver cuándo me llega, a ver cuándo me vacuno, a ver cuándo me inmunizo. No, a ver cuándo logramos que las personas que más necesitan se inmunicen. Segundo, exigencia de justicia. Todos tenemos la obligación no solo de aplaudir porque han llegado, sino exigir que se apliquen como debe ser, con prioridades. Primero, los que realmente son primeros y después los que tienen que ser después. A lo mejor a ti te toca bastante tarde. Muy bien. Prioridades. Exigir que no haya lo que suele haber en nuestro país y que todos sabemos. Varas, palancas, enchufes, llamémoslo como queramos, para burlar la norma elemental que debe haber. Inmunizar, curar a las personas que más necesitan. Y tercero, alegría. Alegría sí, cuando otros puedan recibir la vacuna, aunque no nos toque a nosotros. Alegrarnos porque a los demás les llegan. Eso es muy importante. Estas actitudes son fundamentales en este tiempo. Han llegado, nos alegramos, pero tenemos que ser conscientes para qué y para quiénes primero. Y no solo esperar que lo hagan, sino exigirlo. Tenemos que exigir que eso se cumpla. Finalmente, yo siento la obligación de decirles que no podemos crear falsas esperanzas. Tenemos que ser claros y sinceros. Las vacunas no nos van a solucionar los graves problemas de salud que el coronavirus ha destapado. El coronavirus nos ha hecho ver que estábamos mal en servicios hospitalarios, que estábamos muy mal en camas UCI, que estábamos muy mal en oxígeno para todos, que estábamos muy mal en medicamentos al alcance de todos y baratos, que estábamos muy mal porque la salud era más bien un negocio y no un servicio a toda la población. Tenemos que estar atentos y exigir que eso sea así, porque las vacunas no nos van a arreglar los problemas que tenemos en el sistema de salud. Tenemos que estar vigilantes, atentos y exigiendo. Y tampoco las vacunas nos van a arreglar los otros graves problemas que tiene el país. La vacuna no trae trabajo para todos, no trae salarios justos, no tiene educación, no trae educación de calidad para las personas que viven en nuestros cerros, para la gente de la sierra y de la selva, etcétera, etcétera. Si el coronavirus nos ha destapado estos problemas, tenemos que ser muy claros para exigir que se pongan las soluciones ahí donde deben estar, que las prioridades sean claras. Y eso
ver lo que nos corresponde hacer a cada uno y ver lo que corresponde hacer a las instituciones de arriba, incluido nuestro gobierno. Eso es lo que significa conversión, cambio. Eso es lo que se espera de nosotros en esta Cuaresma, que lleguemos a la Pascua mejores, que lleguemos con un Perú mucho mejor. Y este año la Pascua pues se acerca a la celebración del Bicentenario, que podamos celebrar el Bicentenario con la alegría de saber que estamos en camino de un Perú más fraterno y más solidario. Ahí está la intención del Papa Francisco cuando nos habla de fraternidad y de amistad social. Un Perú mejor en un mundo mejor, que sí es posible.